José Ignacio Morales, CEO de Vía Celere. Bienvenido, José Ignacio. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Un placer poder compartir este tiempo en negocios. Es un dato espectacular, estuve hablando durante todo el día, ese dato de entrega justo en medio de la pandemia, justo con el coronavirus. Enhorabuena. ¿Cómo se consigue, José Ignacio, esos datos de 2020? Y bueno, luego hablaremos del baile del sector, pero sobre todo cuéntanos esos datos, ese 55% de aumento de esas entregas hasta las 1933 y cómo se vivió 2020, que debe haber sido un año de escuela de negocio, ¿no? De caso sí, de... desde luego. Ha sido un año, como tú bien me apuntas, un año de muchas emociones. Un año muy extraño porque evidentemente la pandemia condicionó absolutamente toda la actividad del sector, desde la parada de obras hasta un poco el cierre de las oficinas comerciales, donde hemos estado prácticamente un trimestre sin poder abrir las oficinas de venta, ¿no? A pesar de eso, como tú dices, ha sido un año histórico para Vía Celere. Hemos entregado esas 1.933 viviendas, que es el mayor dato de entregas de una compañía promotora en la última década, ¿no? Que hay que remontarse, yo diría, al pico del ciclo de hace ya casi más de 10 años para ver datos de entregas de una promotora similar, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo te diría que esto es básicamente el cosechar el trabajo hecho en los últimos fundamentalmente 18 o 24 meses, donde al final ahora lo que estamos haciendo es la entrega de la vivienda, pero todo el trabajo de comercialización, todo el trabajo de construcción se ha hecho previamente, ¿no? Sí que es verdad que el sector, yo diría que para sorpresa de muchísimos, ha tenido una atracción comercial absolutamente única. En los 4 últimos meses del año, vamos a decir, después de digerir todos el efecto de este confinamiento tan duro que tuvimos en España, han sido meses en los que prácticamente la totalidad de las promotoras hemos vendido más viviendas que las que vendimos en 2019 pre-COVID, ¿no? Con lo cual ha sido un año 2020 raro, pero excepcionalmente bueno. ¿Cómo veis el sector en este 2021 que arranca sobre todo con esa operación de Neinor y Quabit y además que pone ya encima de la mesa un baile de operaciones en el que entiendo además que Vía Celere ahora mismo es una pieza de las más bonitas en el tablero, aunque entiendo que vosotros tenéis una vocación de comprador? Bueno, fíjate, nosotros tenemos una vocación, te diría, de cumplir con nuestro plan estratégico, ¿no? que pasa por seguir consolidando nuestra posición de liderazgo. Fíjate, mencionabas tú, como no, la actividad en torno al M&A y evidentemente el anuncio de ayer de la adquisición de Neinor con más la suma de Quabit, evidentemente crea una compañía muy grande. Fíjate que aún así todas las grandes compañías del sector seguimos hablando de compañías que tenemos unas cuotas de mercado de en torno al 2,5-3%. Por tanto, es un sector que está muy atomizado, ¿no? La pregunta es ¿por qué esa atomización? Fundamentalmente porque tampoco hay tantísimas ventajas en la adquisición de negocios. Es decir, tampoco tienen, como ocurre en otros negocios, unas sinergias brutales. Es decir, uno de los racionales más claros para justificar una transacción de M&A en el sector promotor es la adquisición de suelo, ¿no? Si tú ya tienes un banco de suelo suficientemente nutrido, pues el resto de sinergias de costes tienen más bien poco sentido, ¿no? Poniendo un ejemplo muy gráfico, si tú tienes 20 promociones y te fusionas con otra promotora que tiene otras 20 promociones, acabarás teniendo 40 promociones con 40 gerentes. Es decir, no hay un ahorro de costes muy significativo, ¿no? Fíjate, la compañía resultante, Neinor más Aedas, tiene un banco de suelo pues, para hacer del orden de unas 16.000 viviendas, ¿no? Nosotros en Vía Celere tenemos un banco de suelo para hacer unas 23.000 viviendas, ¿no? Seguimos liderando el sector por banco de suelo, seguimos liderando el sector por capacidad operativa, por entregas, como tú bien apuntas, y seguimos liderando el sector por visibilidad del plan de negocio, ¿no? Por tanto, para nosotros el racional tiene que ser muy claro, tiene que ser un racional muy industrial, muy justificado para poder, digamos, entrar en ese baile de fusiones, ¿no? Y después de un año tan bueno, ya vienen siendo además 2 años de incremento de esas viviendas entregadas, no solo el último año, sino que el crecimiento ha sido en los últimos ejercicios. ¿Qué proyectos tenéis para 2021? Nos hablas de la cantidad de suelo ahora mismo, pero entiendo que también en la parte de la pandemia os habrá frenado a todas las compañías la construcción durante el año pasado, en ese mes de marzo-abril. ¿Qué planes tenéis para este año? ¿Qué proyectos, qué números se pueden tener de objetivo en este 2021? Sí, como dices tú, va a ser evidentemente un año muy marcado un poco por los efectos todavía del COVID. Aquí no hay que olvidar que somos un país que digamos, una parte muy importante de nuestro negocio vendemos segundas residencias y para vender segundas residencias tiene que tener de vuelta afluencia del cliente internacional
que por ahora está absolutamente, vamos a decir, frenado en esos viajes hacia España, ¿no? Hacia la costa, sobre todo pensando en todo el litoral español, el litoral mediterráneo, que es, yo diría, un destino absolutamente tradicional para muchos de los conciudadanos europeos, ¿no? Parte de ese 2021 estará, yo diría, muy marcado por la estabilización de los precios y los costes. No vamos a ver grandísimas variaciones ni en precios ni en costes de construcción. En coste de construcción sí que habrá algo de reducción. En precios de venta, salvo en los grandes cinturones metropolitanos, pensamos que puede haber una cierta estabilidad. Y desde luego yo creo que las promotoras tendremos que repetir cifras de entregas en el orden de las 1.500 y las 2.000 entregas para el año 2021. ¿No? Creo que será una cifra bastante buena, dado un poco el entorno, digamos, comercial, donde todavía hay una parte muy importante de nuestras carteras que no somos capaces de comercializar, ¿no? ¿Veis en el sector algún hito importante durante el ejercicio, durante el año, claves que permitan cumplir estos números? Entiendo que el coronavirus va a ser fundamental para ello, ¿no? Que la tercera ola no lleve a un confinamiento, pero o después de Semana Santa, pero ¿qué hitos veis ahora mismo en el mercado? Fíjate, yo creo que sí que hay algunos, va a ser un año, yo lo califico de emocionante, ¿no? Como tú dices, hay muchos hitos que pueden marcar un poco el devenir más inmediato de nuestro sector, ¿no? En primer lugar, creo que el real estate se está convirtiendo, en términos generales, como un activo refugio, ¿no? Tienes otros activos, bien sea la renta variable con valoraciones históricamente altas, tenemos un Standard & Poor's en máximos históricos, la renta fija en un entorno de tipos que no lo hace muy atractiva, el real estate se está comportando realmente como un activo refugio y estamos empezando a ver mucho dinero financiero que acude claramente al sector inmobiliario buscando, vamos a decir, ese como digo, refugio del dinero, refugio de los ahorros, ¿no? Y lo vemos también un poco en el porcentaje de viviendas que se adquieren con ahorro, es decir, sin tirar de hipoteca, ¿no? Eso quiere decir que las familias tienen ese sector de ahorro construido y que, por tanto, creo que eso va a ser una tónica muy generalizada en el 2021. Y eso a pesar de un entorno de financiación absolutamente único, ¿no? Estamos hablando de que muchas entidades financieras, cuando hay una cierta venta cruzada de productos, son capaces de poner en la mesa hipotecas a tipo fijo del entorno del 1% a 20-25 años, que es una situación, yo diría, de liquidez y de condiciones de financiación absolutamente único históricamente, ¿no? Esto nos ha de ser tremendamente optimistas para el sector de la producción residencial en España, ¿no? Creo que esto lo que va a hacer es, combinado con las valoraciones atractivas, mantener al sector, yo diría, como uno de los centros de atención en la economía española en el año 2021, ¿no? Entonces, entendéis también que este movimiento que ha habido a inicio de año de los bancos, esta pequeña guerra, ¿no? de hipotecas a tipo fijo, en el que hemos visto cómo Santander y la mayoría de las entidades descendían esos precios de los tipos fijos, puede mover también, ¿no? a una mayor venta de viviendas en estos próximos 2 ejercicios. Absolutamente. Yo creo que efectivamente el entorno de tipos hace que en muchos, vamos a decir, barrios de muchas de nuestras ciudades, en España y en Portugal, resulte más barato tener una hipoteca que tener un alquiler, ¿no? Y esas condiciones de financiación yo diría que son irrepetibles, ¿no? Muchas de las personas que tienen ese stock de ahorro apenas con ese stock de ahorro pueden adquirir la vivienda y prácticamente machear el coste de la hipoteca con el precio del alquiler, ¿no? Aquí el gran desafío y otro de los grandes desafíos para el 2021 será de nuevo el ser capaces de encontrar soluciones que permitan el acceso a la vivienda a la gente joven, a esa gente que yo creo que está siendo doblemente perjudicada por la crisis, primero porque está sufriendo el paro de manera mucho más acentuada y, en segundo lugar, porque el entorno de salarios es bastante deprimido. Eso hace que no sean capaces de constituir ese stock de ahorro hasta, vamos a decir, edades muy tardías y, por tanto, les cuesta mucho acceder a la vivienda. Ahí tenemos un reto como sector, tenemos un reto claramente como sociedad, ¿no? Y ahí tenemos que buscar un poco la colaboración público-privada para encontrar esa solución que permita a la gente joven acceder a la vivienda. Muchísimas gracias, José Ignacio Morales, CEO de Vía Celere. Ha sido un placer poder compartir estos minutos contigo aquí en Negocios Televisión. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchas gracias.